Se ha lanzado recientemente la última versión del mejor actualizador de drivers para Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes licencias que tienen para todos ustedes. Puedes adquirir directamente, pues mira, Steam, Origin, Xbox, Uplay, diversos software, antivirus, programas de recuperación. Puedes adquirir lo que es un Windows 10, la clave profesional totalmente global, 32 o 64 bits por... Pues mira, una cantidad tan absurda aplicando un código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo en la descripción MTS20. Realizas todo el proceso de la compra, directamente te vas a tu User Center, ahí te despliega lo que es tu licencia, lo aplicas en tu Windows 10 y de esta manera tendrás un sistema totalmente certero, totalmente seguro y totalmente activado. Así es que ya te lo sabes, CDK Offers, licencias totalmente genuinas, totalmente pues sofisticadas, jamás comparadas. Así es que ya sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces de CDK Offers y las excelentes licencias abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente aporte informático. Ya sabes que los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, como he dicho. El mejor actualizador para mi gusto de drivers, Yobi Driver Buster, la última actualización 8.3.5 versión 2021 ya está entre nosotros para poder actualizar directamente pues todos sus controladores. Así es que pues mira, vamos a irnos al grano porque esta clase de aportes informáticos ya sabemos que son totalmente a grano. Si te gusta mi fondo de pantalla, también te lo voy a estar compartiendo en la descripción. Voy a ir directamente acá, vamos a darle aquí a Driver Buster el setup. Posteriormente le vamos a dar aquí en instalar, aquí le vamos a dar en no gracias, le vamos a dar aquí en siguiente, vamos a estar esperando esto. Como dicho, ya le he hecho varios reviews a este super programa, pero pues como he dicho me gusta muchísimo, no es ninguna clase de patrocinio, lo que es pues básicamente la mención a este programa. Me gusta demasiado para poder actualizar los drivers de Windows 10, los drivers de tu computadora al momento. Ahí vamos a darle aquí no gracias. Después de esto vamos a cerrar esto y lo indispensable. Luego después de esto que vamos a estar realizando, pues mira, se ancló acá, vamos a darle aquí en desanclar. ¿Qué vamos a realizar? Pues vamos a copiar lo que es esta medicina, lo vamos a estar denominando así. Vamos a dar aquí clic derecho en abrir ubicación del archivo, vamos a pegar este archivo, le vamos a dar aquí en continuar. Es muy importante desactivar el antivirus para que no nos detecte lo que es este activador. Dicho esto, vamos a darle aquí en ejecutar como administrador. Vamos a esperar un poco ahí, vamos a darle aquí en más información, vamos a ejecutar de todas formas. Siguiente. Y finalmente ya se activó lo que es nuestro programa Driver Buster. Aquí lo tenemos de manera sensacional. Última versión 2021, versión 8.3 Pro. Así es que mira, lo tienes ahí tal cual. Vamos a ver una pequeña review. Por ejemplo, aquí tenemos toda esta parte de los controladores del dispositivo que faltan analizar. Acá, por ejemplo, tendríamos el apartado de mejorar juegos, optimizar el sistema. Aquí algunas herramientas con las cuales cuenta, copias de seguridad y restauración, reparar ciertos errores del dispositivo, reparar fallas de sonido, reparar fallas de red, reparar una mala resolución, también la actualización de controladores modo offline, que es totalmente nuevo esto, también el actualizador de software, que también es prácticamente nuevo. Si te anda fallando lo que es Windows Update, pues mira, lo puedes implementar aquí de manera pues fácil y sencilla. Y bueno, las ofertas que tienen acá, obviamente no darle clic ahí porque como el programa es activado con una medicina, le podemos dar ahí en que se empiece a localizar todos los controladores que me hacen falta poder actualizar ahí en mi sistema. Me los detecta ahí, simple y sencillo. Ya por ejemplo podríamos seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo batería, le voy a dar aquí en batería, le voy a dar aquí en actualizar, vamos a darle aquí en OK, esperamos un poco, aquí se lleva a cabo esto, la restauración del sistema no está habilitada, por favor pulse OK, le vamos a dar ahí directamente, siempre es muy importante, pues ya lo sabes, puntos de restauración, y de hecho el programa te advierte ahí que va a realizar un punto para que de esta manera no se pierda absolutamente nada, todo vaya de manera sensacional. Y ahí justamente vamos a esperar un poco, ya dice completando el proceso, ya me lo ha actualizado. Aquí tengo los dispositivos, aquí tengo los controladores que me faltan aún actualizar, pero pues mira, lo tenemos de manera sensacional. Mejorar juego o no, optimizar el sistema, lo podemos comprobar también. Esto ya realiza el proceso para ver pues si hace falta ahí poder optimizar algo en el sistema, poder mejorarlo. Pero nos advierte claro que sí, que hay ciertos archivos, pero la oferta opcional, esto ya es totalmente a tu propia consideración.
Así es que bueno, justamente el programa se centra a lo que va a actualizar controladores que estén obsoletos en tu sistema. Así es que te voy a estar dejando este super programa, ya lo sabes, abajo ahí en la descripción. Como he dicho, por ejemplo, si te falla ahí lo que es Windows Update, ahí puede analizar algún problema que tengas ahí, te permite llevar a cabo esto. Así es que, por ejemplo, podemos darle clic ahí, 5 actualizaciones que hacen falta, por ejemplo, las actualizaciones de controladores offline también. Y nada, me voy a estar despidiendo. Nos vamos a ver como siempre en un próximo video. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nada, recuerda como siempre, nos veremos en futuros videos. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.